todo lo que tiene que ver con el sello de Dios en el cristiano. El sello de Dios en aquella persona que ha creído de verdad en el Señor Jesús y que lo ha recibido, lo ha confesado como su Señor y Salvador. Efesios 1:13 lo tenemos. Si no trae Biblia, para la otra traiga Biblia. Entonces todo cristiano debe de tener Biblia. Si no, ahí está en la pantalla, pero hay que comprar una Biblia, hermano. Entonces dice en el 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? Eso, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Padre, gracias. Tu palabra, Señor, la hemos leído con mis hermanos. Te suplicamos que nos des la capacidad, la gracia para poder comprenderla, poder entenderla, y que esta palabra no solamente quede grabado en nuestras mentes, sino que pueda bajar, Señor, a nuestros corazones y pueda producir en nosotros ese entendimiento, ese crecimiento, esa edificación en cuanto al conocimiento tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que podamos aprender la enseñanza tuya, las verdades tuyas con tu pueblo, ya que es importante en estos últimos días. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Así que tome su lugar. Todos juntos vamos a estar analizando este hermoso versículo de la palabra del Señor, que contiene todo lo necesario para que nosotros entendamos acerca de esta doctrina del sello de Dios en el cristiano. Entonces, en el versículo 13, ahí se nos habla del sello de Dios en todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. En primer lugar, punto número 1, si me ayuda el que está allá atrás, dice, lo vamos a estar viendo por preguntas. Punto número 1, ¿cuándo el cristiano es sellado por Dios? O en otras palabras, ¿cuándo Dios sella al cristiano? ¿Cuándo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuándo ocurre eso? ¿En qué momento Dios nos marca, nos sella? ¿En qué momento Dios hace eso? Y eso es lo que vamos a aprender. Entonces, como está ahí, nos dimos la tarea de poner el texto en la pantalla y subrayar ahí donde nos describe el tiempo, donde nos enseña cuándo es que Dios nos sella a nosotros. Entonces, ahí la palabra dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado el evangelio que salva, el evangelio que los ha salvado. Ponga atención a eso. Habiendo oído el evangelio que los ha salvado, refiriéndose a la palabra, refiriéndose al evangelio de Jesucristo. En otras palabras, cuando ustedes escucharon la palabra de salvación, cuando ustedes oyeron el evangelio de salvación, eso es primordial.
cuando escuchamos el evangelio que nos ha traído salvación, y después ¿qué? Y habiendo creído en él. Entonces, el texto dice: cuando ustedes oyeron la palabra, el evangelio de Jesucristo que salva, y al oír el evangelio del Señor Jesucristo, ustedes creyeron en él, en Cristo. Cuando ustedes oyeron ese mensaje de salvación y al oírlo produjo fe en ustedes y creyeron en el Señor Jesucristo, desde ese momento, ahí dice, fuisteis sellados por Dios. Desde ese momento, desde ese instante, es cuando Dios nos sella a nosotros. Cuando ustedes y yo oímos el mensaje de salvación, esa palabra de Dios, y como la palabra de Dios produce fe al oírla, entonces creímos en el Señor Jesucristo, y al creer en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento Dios nos selló. Desde ese momento. Desde ese momento. Entonces, hermano, mire qué lindo la palabra, para que nadie lo confunda. Desde ese momento Dios te selló, te marcó, puso una señal sobre ti. ¿Cuándo? Desde que oíste la palabra, el evangelio que te ha salvado, y creíste en el Señor Jesucristo, fue ahí donde Dios puso su sello sobre tu vida y mi vida. Amén. Pues confirme, hermano, la palabra. Si usted está escuchando, dice, correcto, pastor, entonces pues diga amén. Porque así pues, ¿verdad? Pienso que están dudando. ¿Verdad? Porque alguien tiene que confirmar esta verdad. Desde ese momento Dios nos selló, Dios nos marcó. Desde ese momento. Ahora, punto número 2, avancemos pues. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese sello que Dios puso en nosotros? ¿Cuál es ese sello? Sí, porque desde que oíste el evangelio y creíste en el Señor Jesucristo, dice, te selló a ti. Ahora mi pregunta es, ¿cuál fue ese sello que Dios puso en nosotros? Se puede ver, está en tu mano, está en tu frente. ¿En dónde está ese sello? ¿O cuál es ese sello? O sea, leamos la palabra. Ahí está en la pantalla. Porque ahí dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, dice, creído en el Señor Jesucristo, que hizo Dios con nosotros, fuimos sellados. Pero ¿con qué nos selló el Señor? Dígalo fuerte. ¿Cuál es ese sello que Dios puso en tu vida? Un poquito más fuerte. Entonces, la marca, el sello de Dios o que Él puso en nosotros fue su Espíritu Santo. Esa es la marca de Dios sobre nosotros. Por eso, hermano, cuando vino este mal, ¿verdad? Había un montón de cristianos que andaban espantados, que la vacuna es la marca, que no se vacunen. Algunos se alborotaron aquí. Sí, hubo un montón, hermano. Eso viene más adelante.
Porque como el diablo, que el Señor lo reprenda, le gusta copiar a Dios, va a ser lo mismo. Pero ya nosotros tenemos la marca de Dios. Porque hemos creído en el Señor Jesucristo, y al creer en el Señor Jesucristo, por oír la palabra de Dios, entonces Dios pone su sello, su marca en nosotros, y ese sello de Dios en nosotros es su Santo Espíritu. Ese es el sello de Dios en tu vida. El Señor ya te selló a ti, ya te marcó a ti. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo. Esa es la marca de Dios en nosotros. No es una marca visible. Entonces el Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros. En otras palabras, lo explico de esta manera. Cuando yo escuché el evangelio de salvación y creí en el Señor Jesucristo con todo mi corazón, Dios envía a su Espíritu Santo a mi vida como sello, como marca. Y desde ese momento el Espíritu Santo vino a morar en mí, y desde ese instante me convertí en templo y morada del Espíritu Santo. Desde ese momento. Por eso cuando escuché a aquel predicador diciendo: si usted no se ha bautizado, si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Y dije yo: ¿cómo? Si la Biblia a mí me enseña que desde que yo oí el evangelio y creí en el Señor Jesucristo, Dios envía a su Espíritu Santo a morar dentro de mí. Y desde ese instante el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por eso la Biblia o el Señor nos enseña y nos dice: vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ese es el sello de Dios en nosotros. Yo ya estoy sellado. ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿Y cuál es ese sello, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Hay una seguridad, hay una convicción en mí de que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que habita en mí le testifica a mi espíritu que yo soy de Dios. Por eso, hermano, qué bendición. Desde que oíste el evangelio, mira, oye esto, eso es lo que quiere que usted y yo entendamos. Desde que oíste el evangelio y creíste en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, desde ese momento el Espíritu Santo vino a morar en ti, y desde ese momento el Espíritu Santo está dentro de ti. Aunque no hables en lengua, aunque no profetices, desde ese momento el Espíritu Santo vino a tu vida a morar en ti. Y ese es el sello de Dios. Así que mire, nuestro cuerpo hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es el templo, es el tabernáculo del Espíritu Santo. Debemos de cuidar, de santificarnos. Por eso dice que hay que santificarse cuerpo, alma y espíritu. Porque Dios, el Espíritu Santo, habita dentro de nosotros.
Entonces, el Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros. Ya estamos sellados. El anticristo va a venir a sellar, pero a los que no tienen. Entonces, hermano, nosotros ya tenemos el sello de Dios sobre nosotros, en nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, hermano. Entonces, avancemos pues. Pregunta número 3. Ahí está en la pantalla. ¿Cuál es el propósito del sello de Dios en nosotros? O en otras palabras, ¿por qué Dios te ha sellado a ti? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te marcó, te selló con su Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito del sello de Dios sobre nuestras vidas? Tiene una razón, tiene propósito Dios al marcarnos. Y eso es lo que vamos a ver. Y cuando yo estaba analizando ese texto, veámoslo, Efesios 4. Como lo ve en la pantalla, Efesios 4:30, pero la versión que está ahí es la versión Dios habla hoy. Y a mí me encantó esa versión. Por eso lo puse ahí. ¿Por qué? Porque ese texto nos da dos razones por la cual Dios nos ha sellado. Nos da dos razones o nos enseña el propósito por la cual Dios nos ha sellado, nos ha marcado con su Espíritu Santo. Efesios 4:30, ¿lo tienen? Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos se preocupan por eso? Deja detenerme. Si nos preocupamos por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hermano, o vivimos como que si no hay nadie dentro de nosotros. Dice: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, mire lo que dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, con el cual el Señor nos ha sellado para el día de la redención. Entonces, hermano, tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Y debemos, hermanos, de tener cuidado de no entristecerlo. ¿Por qué? Porque Él sí se puede entristecer. Por eso ya hemos visto con ustedes acerca de aquella doctrina de la persona del Espíritu Santo. Eso ya lo hemos visto. Los testigos de Jehová dicen: el Espíritu Santo es una energía. Pero la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios y es una persona en la Trinidad. Y la Biblia enseña aquí que Él sí se entristece. Esa es una de las cosas que forma a una persona o que tiene una persona, es que se entristece. Por eso el Espíritu Santo es una persona. Porque Él siente, Él se entristece y Él también se enoja.
También ya hemos visto los atributos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, avancemos pues. Pero me encantó, hermanos, esta versión, Dios habla hoy. Dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. A eso se refiere redención. Aunque ahora Él nos redimió del poder del diablo, nos redimió del pecado. Pero, hermanos, donde la redención se culminará es cuando Él, hermano, nos transforme, nos glorifique y nos saque de esta tierra. Entonces, ahí dice que el Señor, que Dios nos ha sellado a nosotros, punto número 1 en este texto, para distinguirnos a nosotros. Para distinguirnos. Voy a preguntarle a 2 aquí y 2 aquí. Aquí la hermana es Clarisa. ¿Qué carro tiene usted? ¿Ah? Un Dodge, dice la hermana. Eso. Y el hermano Vitalino, ¿qué carro tiene? Eso, Toyota. Y aquí, hermano, aquí el hermano Marvin, ¿qué carro, hermanos, tiene? Eso, amén. Un Ford. ¿Ah? ¿Y el hermano Ro? Ford. Miren, hermano, si ustedes se dan cuenta, cada compañía tiene su sello, tiene su marca. A ver, dígame, hermano Vitalino, ¿cuál es el sello, ¿verdad?, que tiene su carro? Porque ahí no dice Toyota Corolla, porque es largo. ¿Cuál es el sello? Es como un círculo y dentro parece que tiene como cuernitos, ¿no? Cuando uno ve eso, hermanos, a lo lejos, aunque no haya letras ahí, con ese simple sello, tú distingues que ese carro es de Toyota. A través de eso, tú lo distingues, dice, ese es de Toyota. A ver, ¿cuál es el sello de Chevrolet, hermano? ¿Sí saben cuál es el sello de la Chevrolet? Es como una línea larga y otra chiquitita en medio. Y uno al mirar, hermanos, esos carros dice, no, esa es Chevrolet, dice uno. Con el simple hecho de mirar esas señas, esos sellos de cada compañía, uno puede distinguir que aquel es de Toyota y que aquel es de la Chevrolet y que aquel es de Ford y que aquel es de Honda, y así va uno distinguiendo. De la misma manera, Dios nos ha sellado a nosotros para distinguirnos entre los que no son hijos de Dios. Porque en este mundo todos dicen ser hijos de Dios. Pero como Dios ha sellado a los suyos, entonces, hermano, puede venir aquí, hermanos, aquí Epifanio. ¿No hay Epifanio aquí? Puede venir Epifanio y decirle, yo también soy hijo de Dios. Pero Dios que está en los cielos, Él distinga a los suyos, aunque aquel dice ser hijo de Dios, pero Dios sabe, porque Él ha depositado su sello en los que son de Él para distinguirlos entre los demás. Y aún el diablo sabe y los demonios saben que nosotros somos hijos de Dios. Ellos saben eso.
¿Por qué? Porque Dios nos ha marcado, Dios ha puesto su sello sobre nosotros para distinguirnos. Aquel es mío, aquella es mía, aquel es mío, aquella es mía. ¿Por qué? Porque ahí está mi sello, ahí está mi sello, lo sellé. Por eso la Biblia dice que Él nos ha sellado para diferenciarnos entre los demás, para distinguirnos entre los demás. Por eso me encanta un texto, leámoslo. Segunda de Timoteo 2:19. Mire lo que dice. Tiene relación con lo que estamos hablando. Segunda de Timoteo 2:19. Se lo leo, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Y cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice: conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, hermano, Él conoce quién y quiénes son sus hijos. ¿En qué? En que los que son de Él tienen el sello de Dios. ¿Y cuál es ese sello? El Espíritu Santo. Pues ese, hermano, por eso ese día que cuando Él va a venir, hermanos, y nos va a liberar definitivamente, hermano, no se va a llevar a todos. Por eso ahí dice, para distinguirnos. Porque en ese día, hermano, viene la liberación definitiva. La redención de nuestros cuerpos, pues. Y Él lo va a hacer con los suyos, con los que tienen el sello, con los que son de Él. Entonces, hermano, entonces ese es el propósito por la cual el Señor nos ha sellado. Por eso ahí dice, al final dice: apártese de iniquidad. ¿Cuántos tienen el sello de Dios conmigo? Entonces ahí dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la palabra. Que todos los que tenemos el sello de Dios debemos de apartarnos de la iniquidad, del pecado, de la maldad, de todo lo que el Señor no le agrada. Hay que apartarnos de eso. Entonces, segundo, ¿por qué el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo? Número uno, para distinguirnos. Número dos, porque venimos a ser propiedad de Dios. Entonces Dios nos sella con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo oí el evangelio de salvación y creí en el Señor Jesucristo, desde ese momento Él puso su sello en mí. ¿Por qué? Porque vine a ser propiedad de Dios. Ya no soy del diablo. Ahora ya soy propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, su Hijo, nos compró con su sangre preciosa. A ver, le pregunto algo. ¿Cuántos ya pagaron su carro? Ya lo pagó, ya dio el último pago. O sea, cuando usted dio el último pago, ¿qué sucede? Pues ese carro viene a ser suyo, viene a ser su propiedad, porque lo compró. Cuando usted compra algo, sea 1 kilo de tomate o 1 kilo de cebolla, al pagar por ello, eso
viene a ser propiedad suya porque pagó por ello. Asimismo Dios ha hecho con nosotros. Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo, y al comprarnos nos convertimos en propiedad de Dios. Somos de Dios. Cuerpo, alma y espíritu es de Dios. Por eso el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu para distinguirnos entre los demás, y porque hemos, hermano, venido a ser propiedad de Dios. Por eso yo le decía, donde quiera que usted y yo vayamos, el enemigo sabe quiénes somos. Los demonios saben quiénes somos. Donde quiera que usted vaya caminando, ese es de Dios, esa es propiedad de Dios. Somos de Dios, hermano. Por eso el Señor, por eso nos ha sellado, por eso nos ha marcado. ¿Por qué? Leámoslo pues, mire, Primera de Corintios 6:20. Esto tiene que ver con la propiedad. Primera de Corintios 6:20. Ya casi terminamos. Leamos desde el 19 y el 20. Nos ha sellado el Señor para distinguirnos, pero también nos ha sellado porque somos propiedad de Él. Entonces, Primera de Corintios 6:19 dice, y el 20: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ahora ponga la atención. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. ¿Qué dice? Con fuerza en la última. ¿Escuchó eso? ¿Acaso ustedes ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes ignoran eso? ¿No saben que Dios les ha dado de su espíritu y que ustedes no sois vuestro, sino que ustedes son de Dios? Y como ustedes son de Dios, ¿por qué son de Dios? Porque Él nos ha comprado con un precio. Por eso somos de Dios. Y como somos de Dios, Él nos dio de su espíritu. Y su espíritu ha venido a ser en nosotros, o es en nosotros, el sello de Dios. Y como Él nos ha comprado con un precio muy alto, entonces la palabra dice: glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo de nosotros no nos pertenece. Que no se le olvide eso. Porque la mentalidad del mundo, ¿cuál es? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me pegue la gana. Esa es la mentalidad del mundo. Por eso la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, cambien su manera de pensar y cambiarán su manera de vivir. Hay
Hay que dejar de pensar con la mentalidad del mundo y hay que comenzar a adquirir el pensamiento de Dios en su palabra. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios en su palabra? Que nuestros cuerpos son de Él, que nuestro espíritu es de Él y que nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos pegue la gana. Hay que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Hay que glorificar a Dios en todo. Así que no hay que hacer lo que sea con nuestro cuerpo, porque ese cuerpecito que Dios le ha dado es templo del Espíritu de Dios y es de Dios. Entonces hay que caminar con cuidado. ¿Ah? Usted nunca ha visto esos niños, ¿verdad? Yo he visto los niños que apenas mami recién los bañó, los cambió, y cuando los sueltan ya anda con cuidado, ¿verdad? Porque ya está bañadito, y con esta lluvia no se quiere ensuciar. Ahí hay un charco, hasta le da uno vuelta, hermano, porque uno no se quiere contaminar, porque uno sabe que es templo y que este cuerpo es de Dios. Y como el Dios de nosotros es santo, yo también tengo que vivir en santidad. Entonces, hermano, ese es el propósito por la cual Dios nos ha sellado a nosotros con su Santo Espíritu. No simplemente te puso una marca, ¿verdad? Como lo va a hacer el anticristo. Dice que en la mano o en la frente. Pero el sello de Dios con nosotros es su Espíritu. El Espíritu Santo que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo que te enseña, que te revela. El Espíritu de Dios, hermano, dentro de nosotros. Eso es extraordinario. Que te ayuda a vencer cualquier dificultad, que te ayuda a vencer cualquier tentación. El Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, habló mucho, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador. Pero si yo me voy, Él va a venir. Les conviene. Él va a venir, los va a ayudar, los va a guiar, les va a enseñar, les recordará la palabra que se predica cada martes, cada domingo, cada viernes en este lugar. Jesús dijo, y Él os recordará todas las cosas que yo les he hablado. El Espíritu Santo te hace recordar. Por eso es importante leer la palabra, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es el que nos da la capacidad de entender la palabra de Dios. Él es el que nos revela, hermano, las cosas espirituales que hay aquí y uno las entiende, porque sin Él no podemos entender esto. El científico más estudiado, entrégale una Biblia, lo va a leer, pero no va a entender todo lo que estamos entendiendo ahorita. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Para ellos son locura. Así dice la Biblia. El hombre natural, dice, para él todo esto es locura. Por eso dice, están locos ustedes los aleluyas. Yo no los entiendo eso. Yo ni sé a quién llegan a alabar allá y no se ve nadie. Sí, hermano. Pero en cambio nosotros sí, hermano, levantamos nuestras manos al Señor, lo bendecimos, le damos gloria. Dice, Padre, gracias, te bendigo. ¿Por qué? Porque uno ya ha entendido que uno lo hace por fe. Y que algo, hermanos, que no tiene incluido la fe, a Dios no le agrada. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuántos comprendieron esto, hermano? Dígale al que está a su lado, tú tienes el Espíritu de Dios.
No te aflijas, tienes al Espíritu de Dios. No te sientas solo, sola, tienes el Espíritu de Dios. Te has sentido desanimado, te has sentido que no puedes, tienes al Espíritu Santo que te ayuda. Tienes al Espíritu de Dios. Solo déjalo que Él sea en ti. Solo déjalo que Él obre, se manifieste en tu vida. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está. Con esto termino. Cuando comencé en el ministerio, llegó una etapa en mi vida que me sentí solo y abandonado como el apóstol Pablo. Por eso cuando leí ese texto que el Espíritu le inspiró al apóstol Pablo diciendo: Tíquico se fue para allá, Dídimo ya me abandonó, todos me han abandonado. Así me sentía yo. Todos los que dijeron que iban a estar conmigo, no hubo nadie, hermano. Entonces, terminando un culto como este día, me fui a mi casa con aquello. Me senté en mi sofá, mi familia se fue a dormir y entonces, hermano, comencé a hablarle al Señor. Porque me sentía solo, abandonado, sin la capacidad, hermano, de poder hacer. Y ahí llorando le dije: Señor, todos me han abandonado. Los que dijeron que iban a estar conmigo no lo están. Me siento solo, Señor. No tengo a nadie a quien acudir. Yo solamente te tengo a ti. Y ahí, mientras yo lloraba, el Espíritu Santo allí estaba conmigo. Nunca me voy a olvidar de eso. Y el Espíritu de Dios, hermanos, me habló y me dijo: yo nunca te he abandonado. Porque Él está en nosotros. Él está con nosotros. Y Él está sobre nosotros. Tú nunca estarás solo. Por eso Dios te ha dado de su Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo. Si tú le dices: Espíritu Santo, ayúdame, Él te va a ayudar. Para eso vino, para ayudarnos, para consolarnos. Póngase sobre sus pies.